De momento las tensiones están altas en el mundo. La Federación Rusa sigue en su invasión ilegal de Ucrania. La Organización del Tratado Atlántico Norte suministra armas avanzadas a los ucranianos en su defensa contra la invasión, escalando cada vez más el conflicto entre ambos bloques. En el Medio Oriente, Israel continúa cometiendo un genocidio contra los palestinos en Gaza, bombardea el Líbano, Yemen y Siria tras el ataque terrorista del 7 de octubre. Incluso existen reportes del uso de un arma nuclear táctica en la región de Tartus en Siria por parte de Israel. Estos reportes han sido negados, por supuesto. Sin embargo, la amenaza de una guerra nuclear regional está presente. Esto entre Israel, un poder nuclear, e Irán, un país que puede acceder a armas nucleares en cualquier momento si así lo desea. La situación entre Taiwán y China también es otro punto a tener en consideración. La intención clara de la República Popular China de recuperar la isla de Taiwán, así como las constantes promesas norteamericanas de defender la isla en caso de una invasión china, pueden colocar a ambas potencias nucleares en un curso de colisión inevitable. Un escenario olvidado por el mundo es el de Pakistán y la India. Ambos países son potencias nucleares y en conjunto suman más de 1.6 billones de habitantes. Pakistán se encuentra en una época sumamente difícil, desestabilidad política, dificultades económicas y grupos separatistas dentro del país. Al mismo tiempo disputa la región de Cachemira con la India y China. Un escenario un poco más pequeño es el de China y la India, que también poseen disputas territoriales, aunque a menor nivel gracias a las bizarras reglas de guerra que ambos países tienen en relación a los choques fronterizos. La guerra nuclear, pues, está nuevamente en boca de todos. Pero ¿qué pasaría si sucediera? Un ataque nuclear ha sucedido. No me preguntes cómo o cuándo sucedió. No hay lugar donde esconderse. Si vives en cualquier parte del mundo occidental, eres una víctima de un ataque directo o eres una víctima de la lluvia radioactiva que caerá posteriormente. Asumiendo que tú estabas en la zona de impacto, serás inmediatamente vaporizado si tienes suerte. Recibirás quemaduras de segundo o tercer grado debido al calor, te quedarás ciego y serás afectado por la onda de choque en la explosión si por algún milagro estabas fuera de la bola de fuego. Si por alguna casualidad logras sobrevivir a esos tres eventos o estás fuera de la zona de impacto, la radiación resultante de la lluvia radioactiva te matará en 1 o 2 semanas posteriores al impacto. Pero, ¿qué tal si no estás en la zona de impacto? ¿Qué tal si ni siquiera estás en el país atacado? Como el resto del sur global, muy probablemente no será afectado. Nuestros países no serían víctimas de ataques nucleares, no veríamos batallas, no veríamos el uso de armas nucleares tácticas en nuestra tierra, no pelearíamos ninguna batalla, no hay un interés en destruir nuestras ciudades con armas nucleares. Probablemente Ciudad de México, Lima, Colombia, Brasilia, especialmente Latinoamérica, que es para el público al que se dirige este video, no experimentaríamos la guerra del mismo modo que tampoco experimentamos la Segunda Guerra Mundial. No habrían batallas, no habría invasiones, no habría muerte a una escala inimaginable. Del mismo modo que la guerra en Ucrania y el genocidio en Gaza son noticias que vemos, son ajenas, podemos sentirnos terriblemente mal, pero al final del día no estamos experimentando nada, no estamos sufriendo, no estamos muriendo al respecto. Es casi una novela que estamos viendo en la televisión. Y esta sensación de no experimentar, de no sentir la realidad, puede cegarnos y puede hacernos pensar que una guerra nuclear entre Rusia y Estados Unidos, entre Pakistán y la India, o entre China y la India, o entre Israel e Irán, probablemente será un evento inimaginablemente cruel para el mundo, pero que no nos tocaría como ciudadanos del sur. La Tercera Guerra Mundial sería para los países de Latinoamérica o de África o del sudeste asiático un evento externo y extraño. Sucedería en las noticias, lo veríamos en la tele, en la radio, en internet, pero no nos tocaría. Del mismo modo que la guerra en Ucrania no nos toca. Sin embargo, aunque la Tercera Guerra Mundial para nosotros vaya a ser el show de fuegos artificiales más grande de la historia de la humanidad, nos alcanzaría de todas formas. De hecho, muy probablemente igual vayamos a morir.
La Segunda Guerra Mundial tuvo millones de muertes violentas. Fue la conflagración militar más grande de la historia de la humanidad, con 50 a 56 millones de personas muertas o asesinadas en el conflicto. Sin embargo, algo que se ofusca o ignora constantemente son las otras muertes productos de la guerra, la muerte por hambre y enfermedad. Tan solo en la Segunda Guerra Mundial se estima que fallecieron alrededor de 20 millones de personas por hambre o enfermedad, con estimaciones que ponen el número de muertos por arriba de los 35 millones. En la India, por ejemplo, un escenario que no fue afectado directamente por la guerra y no tuvo batallas de gran importancia, alrededor de 3 millones de personas murieron por la hambruna bengalí, producida por la administración inglesa del terreno ocupado. La siguiente parte de este video utiliza como base principal el artículo de la revista Nature Food llamado Inseguridad Alimentaria Mundial y Hambruna debido a la reducción de la producción agrícola, marina y ganadera debido a la alteración climática causada por la inyección de hollín en la guerra nuclear. Se estima que, tras una guerra nuclear regional entre la India y Pakistán, el número de muertos puede alcanzar los 2 billones. Una guerra nuclear entre los Estados Unidos y Rusia se cobrará la vida de 5 billones de personas, más de la mitad de la población mundial. Cuando un arma nuclear estalla, quema y convierte en hollín todo lo que incinera consigo. Este hollín se termina proyectando por medio del famoso hongo nuclear hacia la atmósfera. Ahí en la atmósfera bloquea la luz del sol durante prolongados periodos de tiempo. Esto se puede notar más fácilmente en erupciones volcánicas en el pasado que han afectado la seguridad alimentaria, como es el caso de la erupción del volcán Laki en 1783 en Islandia o la erupción del volcán Tambora en 1815. Una guerra nuclear regional es un intercambio nuclear entre dos países que no tiene alcance mundial. O un ejemplo de un intercambio regional podría ser un intercambio entre Irán y Israel, entre Pakistán o la India, por ejemplo. Regresando al tema de la India y Pakistán, dos potencias nucleares anteriormente mencionadas, una guerra entre ambos, en la que solo se utilizarían 100 armas nucleares con un rendimiento similar a las bombas de Hiroshima, causaría disrupciones en el clima mundial durante décadas debido a la cantidad de hollín que se proyectaría hacia la atmósfera. Una cantidad de entre 5 y 47 teragramos de hollín se asentarán en la atmósfera si una guerra nuclear sucediese entre ambas potencias. En la tabla que se presenta a continuación podemos notar el impacto de una guerra nuclear según su número de armas y su rendimiento. Utilizando tan solo 100 bombas de 15 kilotones se proyectan 5 teragramos de hollín inyectados a la atmósfera. Esta guerra causaría que 255 millones de personas, cuarto de billón de seres humanos, no tuviesen alimentos 2 años después de haber empezado la guerra. Es importante entender que 15 kilotones era el rendimiento de las bombas utilizadas en Hiroshima y Nagasaki por los Estados Unidos de América en la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de que, en el caso más pequeño de una guerra limitada, de donde solo se usen 100 armas con un rendimiento bajísimo, de igual forma causaría la muerte inmediata de 27 millones de personas, causaría la hambruna para 255 millones de personas. Una guerra entre la Federación Rusa y los Estados Unidos de América podría fácilmente utilizar más de 4.000 bombas, asumiendo que cada bando utilizase alrededor de 2.000, reduciendo el arsenal de los Estados Unidos, por ejemplo, a la mitad. En este caso, más de 360 millones de personas morirían directamente por la guerra. 5 billones de personas estarían en hambruna 2 años después de la primera bomba. En la gráfica anterior podemos notar la reducción del consumo calórico promedio en casos de una guerra nuclear. En el peor de los casos puede apreciarse con las inyecciones de 150 teragramos de hollín a la atmósfera. En 2010, la ingesta calórica diaria o promedio era de 2.310 calorías. Entre el umbral de 1911 y 1.145 calorías diarias comienza la pérdida de peso. Se estima que con una guerra nuclear entre Rusia y los Estados Unidos, la ingesta calórica caería a menos de 1.100 calorías, menos que el consumo calórico de tu cuerpo en reposo. Este es el consumo de tu cuerpo sin hacer nada. Esto se debe a que la afectación al clima por parte de las explosiones y el hollín inyectado a la atmósfera reduciría obviamente el crecimiento de las cosechas al bloquear la luz del sol. También reduciría o afectaría el mar y la pesca. La muerte de millones de seres humanos productivos afectaría al comercio, al mismo tiempo que la mayor parte de las potencias económicas del mundo estarían destruidas, el comercio quedaría paralizado o sería reducido significativamente.
La disponibilidad de materias primas, de medicamentos y fertilizantes agravaría todavía más las posibilidades de éxito de naciones inafectadas por la guerra pero dependientes del comercio mundial. Vivimos en un mundo tristemente conectado y vivimos en una población enorme que solo es posible gracias al intercambio comercial entre todo el mundo. Finalizo el video resumiendo los puntos comentados. En caso de una guerra nuclear, el mayor asesino mundial sería el hambre, no la guerra directamente. La cantidad de muertes directo del conflicto no llegan a lo mucho a un cuarto de billón de personas, medio billón de personas. La mayor parte de la muerte se dará en general debido a la hambruna, dada la parálisis del comercio mundial, así como la catástrofe climática que se produciría debido a la enorme inyección de billones de kilos de hollín hacia la atmósfera que bloquearía la luz del sol. Tristemente, incluso nosotros, que no vamos a estar o no estaríamos en el caso de involucrados directamente en esta conflagración, quedaríamos afectados.